Yo creo que todos conocemos la imagencita que está ahí, ¿no? Y hemos escuchado la historia, pero vamos a repasarla hoy. Este, el cuento infantil de los tres cerditos. Y cuenta la historia que habían tres cerditos y había un riesgo para sus vidas y era que el lobo estaba tratando de hacerles daño y entonces para que no les hiciera daño, para que no les hiciera daño, ellos decidieron construir una casa. El primer cerdito tenía muchas ganas de jugar, entonces decidió hacer su casa de paja para terminarla rápido y seguir jugando. El segundo cerdito, al ver que su hermano ya había terminado, quería hacer algo mejor, pero quería también seguir jugando con él, entonces construyó una casita de madera y se fue a jugar con su hermanito. Pero el cerdito mayor, el hermano mayor, construyó una casa de concreto, con blocks fuerte. Dice la historia que el cerdo llegó, que el lobo llegó a buscar a los cerditos y llegó a la casa de cada uno de ellos y sopló y sopló y sopló. Y llegó primero a la de paja y sopló y la casita de paja se cayó. Y fue sobre la de madera y también sopló y también se cayó. Hasta que llegó a la última casita y no pudo derrumbarla porque el otro cerdito se había tomado el tiempo para hacerla bien, sin correndillas por no estar pendiente, por estar pendiente de hacer otras cosas. Esa historia tan sencilla que le contaron, que le cuentan a los niños en el colegio, este, tiene sus paralelos en las escrituras. Y si bien la palabra no habla exactamente de casitas, de casitas por sus materiales, la palabra en el texto que vamos a revisar hoy habla de la edificación de nuestras moradas. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy día, que en, incluso en situaciones tan particulares como esta, uno puede decidir si ve un cuento infantil o uno puede decidir si ve a Dios obrando o una enseñanza de lo que Dios quiere hablarnos. Y el Señor, como a él le gustaba hablar en parábolas, él nos habla en un texto sobre los cimientos. Entonces, este cuento de los cerditos no habla de si ellos hicieron cimientos o no, habla solo del material del cual hicieron la casita. Pero los cimientos son muy importantes en la construcción. Cuando cuando una persona quiere construir una casita o una casa, lo primero que debe hacer son los cimientos. No importa el material del cual sea construida la casa debe tener cimientos. Y esos cimientos serán tan fuertes y profundos como el tamaño de la construcción que nosotros vayamos a realizar. Por eso cuando se van a construir grandes edificios, los cimientos uno ve que cavan y que abren prácticamente un hueco gigante en la tierra para poder crear los cimientos para un edificio. Y cada una de las construcciones tendrá de manera proporcional su equivalente, ¿ya? Entonces, recuerdo que cuando mi hermana fue a construir su casa, lo primero que hicieron fue el cimiento. Y el cimiento quedó hecho ahí, estaba ahí, y duró un buen rato para que la casa se levantara, porque a veces cuando las personas no tienen el recurso, pues ponen el cimiento y no pueden colocar a veces la casa encima, corriendo el riesgo de que el cimiento se deteriore, porque si no usamos inmediatamente el cimiento también puede llegar a deteriorarse. Entonces, ya formalizando, pues
El cimiento es la parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre la cual recae todo el peso de la edificación. ¿Sí? La otra definición es el terreno sobre el que descansa un edificio. Entonces, cada uno en nuestras vidas, la palabra nos invita a que nuestras vidas estén cimentadas. ¿Cimentadas en qué? En la palabra. Entonces, por eso nosotros no estamos llamados a repetir la Biblia, sino a hacer lo que dice la palabra. No estamos llamados a ser oidores, sino a ser hacedores. Y a veces nos volvemos oidores olvidadizos de lo que Dios nos dice. Dios nos da un consejo y nosotros nos hacemos los locos muchas veces. Entonces, dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 24 al 28. Voy a leer Reina Valera para ustedes. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vino con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? La variante que tiene la nueva traducción viviente que me gustó mucho, está en el verso 27 y dice que cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos y golpeen contra la casa de aquel que no pone por obra la palabra, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Y por qué me llama la atención cómo lo dice esta versión? Porque es que el estruendo, cuando algo se cae con estruendo, no solo lo ve uno, sino que lo ven los demás. O sea, no es lo mismo que algo se caiga, ay, se cayó, silenciosamente ahí y ya se cayó, no pasa nada, se levantó y ya sigue caminando, ¿no? Cuando algo cae con estruendo, llama la atención de los demás. Entonces, por eso a mí por eso les puse la versión nueva traducción viviente también. Todo el que escucha mi enseñanza y le sigue es sabio, como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque le llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Que no es lo mismo que se caiga y ya a que se caiga con escándalo, ¿no? Eso quiere decir que todo el mundo, sus miradas estarán ahí en pos de esa casa. Entonces, en este texto, pues el Señor no nos está mandando directamente a construir una edificación. Está haciendo una comparación de un hecho que nosotros, de algo que nosotros debemos hacer con un ejemplo como el de los cerditos que construyeron con los materiales inapropiados su vivienda. En este caso, una vivienda sin cimientos, una vivienda que se construye sin cimientos, ¿sí? Y en este caso dice la palabra que no es cualquier cimiento, es un cimiento de roca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el requisito para que mi casa esté construida bajo el cimiento de roca? Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. O sea, si yo escucho la palabra y la pongo por obra, entonces yo seré semejante a quien edifica su casa sobre la roca. Ahora bien, si yo pongo por obra la palabra y la palabra está en mí,
Y este es un símil que aplica para la vivencia de mi vida. Entonces van a venir las circunstancias, los problemas, las adversidades, el enemigo a querer atacarme, a querer coger, irse contra mi casa, pero contra mi vida, pero mi fe va a permanecer intacta porque yo sé en quién he creído y porque yo estoy viviendo una vida al lado de Dios y podrá venir tempestad que yo sé ya que mi Dios está conmigo en medio de la tormenta y Él guardará mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, entonces mi corazón no temerá. Pero si yo me doy el lujo de hacerme el loco con la palabra, entonces yo me vuelvo susceptible a que las tormentas, a que los vientos, a que cuando el enemigo venga en contra mía, mi casa, mi vida decaiga, mi vida se caiga, mi vida haga estruendo y muchos miren que mi vida va a caer en picada hacia abajo. ¿Por qué? Por tomar la decisión de no obedecer lo que dice la palabra. Entonces, ay, pero es que la Biblia es muy grande, dice, pero la Biblia, el Señor nos pidió y nos dijo, este, un nuevo mandamiento os doy, habéis oído decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ahora yo les digo, amarán a su prójimo como a ti mismo. Ahora, nosotros en la palabra hay muchas instrucciones, pero los mandamientos son resumidos a través de esos dos. Amo a Dios con toda mi vida, con toda mi mente, lo pongo a Él en primer lugar y a mi prójimo he de amarlo. Ahora, si yo tengo problemas para amar, entonces yo voy a tener problemas con la estructura de mi vida frente a las adversidades. Porque recuerde que lo que usted siembra, de eso cosecha. Entonces, si yo estoy sembrando rencor, malestar, odio, rencillas, ¿sí? Si no estoy moviéndome en amor, entonces eso mismo viene sobre mi vida y yo cuando quiera necesite la ayuda, cuando necesite la mano que se extienda, cuando necesite coger la cosecha de las cosas buenas, pues la cosecha no va a estar ahí porque yo he estado sembrando cosas que no son apropiadas. Entonces, por eso es todo el que escucha esta enseñanza y la pone por obra, todo el que escucha estas palabras y las hace, todo el que puede vivir la escritura y decir, yo hoy aprendí esto, y entonces como lo aprendí, yo lo voy a seguir haciendo porque ya yo lo aprendí y no necesito que me lo vuelvan a recordar porque yo lo aprendí. Pero a nosotros nos cuesta amar, nos cuesta amar, nos cuesta amar principalmente, obviamente, a quienes nos lastiman. Quien nos lastima, se nos dificulta amarle. Si alguien nos ha lastimado, entonces a mí me costará amarle. Si alguien lastima a alguien que yo amo, a mí me costará amarle. ¿Sí? Entendiendo que la palabra describe diversos tipos de amor y que hay un amor que se llama, que es el amor filial, que es el amor que sentimos nosotros en comunidad por las personas que nos rodean. Entonces, si nosotros permitimos que ese actuar, o sea, esa instrucción básica de amar no se ponga por obra, entonces nosotros seremos comparados como una persona insensata que edificó su casa
de una manera inapropiada. Y por eso cuando vino la crisis no la pudo soportar. ¿Por qué? Porque su casa no estaba edificada de la manera correcta. Cuando tú no pones por obra la palabra, tu propia vida no está siendo edificada de la manera correcta. Somos el proyecto en construcción de Dios. ¿Sí? Usted es un proyecto en construcción. Todos los días usted es perfectible, es decir, es sujeto a poder ser mejorado. Hoy podemos, si lo vamos a seguir comparando con la casa, podemos tener el pañete en obra gris, pero mañana le echamos el estuco y después que le echemos el estuco podemos pulirlo y después que lo pulamos podemos echarle una pinturita y después que le echemos la pinturita podemos colgar cuadros porque todos los días este templo que es nuestro cuerpo, dice la palabra que nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo, todos los días es posible hacerlo mejor. Todos los días es posible que nosotros podemos mejorar características de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de conducir nuestras vidas. Entonces, si yo sabiendo hacer lo bueno no lo hago, dice la palabra que me es contado por mal. Y me es contado por mal y cuando me es contado por mal le estoy dando chance a la adversidad que venga y derrumbe mi edificación, mi vida, que derrumbe lo que yo he estado construyendo, porque cada vez que decido de manera consciente infringir los mandamientos de Dios, entonces yo estoy literalmente abriendo una grieta en mi cimiento. Y cuando un cimiento tiene grietas, llega un momento en que ya no sirve, porque las grietas dañan toda la edificación. Entonces, hay que unas cosas sí, unas cosas no. Mi querido, mi querida, hay más de uno que nos caen como una trompada en el estómago, pero tenemos que amarlos. Tenemos que ayudarlos cuando lo necesiten. Tenemos que extenderles la mano, porque a eso fue lo que principalmente Dios nos mandó a amar. Amar al papá es fácil, a la mamá, a los hijos súper fácil amarlos. Amar al enemigo, ese es el reto. Amar a la vecina lengua larga, ese es el reto. Entonces yo decido, como creyente, decido qué característica va a tener la estructura de mi vida, en qué la voy a cimentar, qué características va a tener mi cimiento. Va a ser un cimiento de arena, un cimiento que no ofrece soporte a mi vida, un cimiento que en cualquier viento y cualquier marea alta va a venir y va a destruir. ¿Será que mi casa es un castillito de arena a la orilla del mar? ¿Será que yo como ser humano en mi edificación espiritual como con el conocimiento de la palabra, me convertí en un castillo de arena a la orilla del mar? Porque todos sabemos qué le pasan a los castillitos de arena que uno trabaja a la orilla del mar. Se sienta ahí, se demora horas armando el castillo y de repente se vino la ola y ¡pum! Se llevó el castillo. Esfuerzo, dedicación, mucho trabajo, destruido porque usualmente nos colocamos en una posición en la que siempre va a llegar una ola y lo va a destruir. Entonces, la marea en cualquier momento puede subir. La diferencia es de qué estamos hechos nosotros. ¿Su cimiento dónde está? ¿Está en la palabra o está por fuera de la palabra? ¿Dónde está su cimiento? ¿En qué te estás cimentando tú? ¿En tu propia opinión o te estás cimentando en la palabra? Porque
como ya les dije, son muchos los dichos, y son muchas las instrucciones que hay en la palabra, pero si yo intento vivir mi vida en amor, seguramente voy a poder cumplir con facilidad algunas de las otras instrucciones recibidas de manera, con palabras diferentes. O sea, mire, si yo amo a mi vecino, no le voy a codiciar la mujer. Si yo amo a las personas, pues no les voy a robar, no las voy a matar, no voy a hablar mal de ellas, no voy a tener envidia, porque el amor cubre todas las cosas. Entonces esos malos sentimientos o esos sentimientos contrarios que pueden venir a nuestros corazones son repelidos por el amor. Pero yo tengo que disponerme a amar. Dicen, amar es una decisión. Yo decido amar, así como yo decido odiar. Es mi decisión. Por eso una persona puede estar enamoradísima y entonces llega un momento en que la otra persona le hace daño y le dice inmediatamente, es como si se le borrara el amor. Lo odio, no quiero verlo, no, odio, lo odio. Porque es una decisión motivada. Entonces, yo soy quien tomo la decisión si amo o no amo, la tomo yo. No la pueden tomar por mí, la tomo yo. Yo decido cómo veo a mi hermano que tengo enfrente, yo decido cómo veo a mi jefe, yo decido cómo veo a mi colega, yo decido cómo veo a aquel que me lastimó. Soy yo quien decido. Yo decido si lo voy a amar como Cristo me manda que lo haga, si lo voy a perdonar, porque el amor trae perdón, como Cristo me perdonó a mí. Entonces, yo soy quien tengo que tomar una postura frente a lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante como lo dice el verso 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, es necesario escuchar y hacer. Escuchar y hacer. No solo escuchar, sino hacer. Esforzarnos, no es fácil, esforzarnos, ponernos en la tarea de hacerlo. En la medida que hacemos el ejercicio, entonces vamos pasando la incomodidad que nos produce muchas cosas a veces y vamos a poder superar nuestras limitaciones en el ejercicio de amar al prójimo, para que cuando entonces venga a nosotros la tribulación, ¿verdad? También esté la cosecha del amor que hemos sembrado en medio nuestro. Y entonces van a venir vientos, pero van a estar manos de muchas personas extendidas para cobijarte, para cubrirte, para protegerte, para levantarte, porque tu vida fue cimentada a través del ejercicio de la aplicación de la palabra. ¿Sí? Por eso Josué 1:8, el consejo que se le da a Josué, que nunca apartara de su boca el libro de la ley y que meditara en él de día y noche, para que haga conforme a lo que ahí está escrito, para que todo le salga bien, ¿sí? Para que todo te salga bien, o sea, para que todo te salga bien, no va a venir el problema, no va a venir la circunstancia, ciertamente en el Evangelio de Mateo dice, y sí, la tormenta va a venir, pero vendrá y no te va a tumbar y no te va a hacer caer, porque tuya es la victoria, porque Dios te la entregó, pero Él te la entregó en la medida de que tú guardes y hagas conforme está escrito. Entonces, si tú mantienes tu vida como hacedor de la palabra, entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque vengan problemas, tú permanecerás confiado. Entonces, el secreto de una vida fuerte
El secreto de una vida fuerte es entonces nosotros hacer el ejercicio de poner por obra la palabra. De cuando nosotros no tenemos cimientos, cuando nosotros no ponemos por obra lo que dice la Escritura, es muy difícil poder resistir al enemigo. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en el desierto después de ese ayuno de 40 días en el desierto? ¿Cómo pudo resistir la tentación que le puso Satanás? Él pudo resistir esa tentación porque estaba alimentado, porque su propia vida era parte del cumplimiento de la palabra, porque él estaba dispuesto a hacer lo que el Padre le dijera, porque él tenía esa disposición y tenía el conocimiento escritural. ¿Y cómo él resistió al enemigo? Lo resistió a través de la palabra, ¿sí? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros construimos en nuestra vida cimientos, es decir, cuando nosotros nos volvemos hacedores de la palabra y al hacer la palabra, entonces estamos siendo edificados, entonces el enemigo podrá venir, pero nosotros podemos resistirle, ¿ya? Pero si tú no tienes cimientos, es casi imposible que lo puedas resistir, entonces vas a caer. Por eso la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga, porque es necesario que mi vida sea edificada en ese cimiento de roca, que la roca es Cristo, todos los días de mi vida. No puedo, no voy a ser hacedor de la palabra un día, ni dos, ni tres, sino todos los días de mi vida. Por eso Josué 1:8 dice, mira que te mando que medites de día y de noche, todos los días, que hagas conforme está escrito, todos los días. Dice Mateo, el que oye mi palabra y la pone por obra. Yo lo comparo con un hombre sensato que construye, que edifica su casa sobre la roca. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento a Dios es una forma de decir, hagan lo que Dios les manda hacer que hagan. Sométete a la dirección, a la instrucción, a lo que Él quiere que tú hagas. En la medida que estés sometido a Él, entonces tú podrás tener la capacidad de resistirlo, de tener la tentación al frente y no caer. Y entonces Él, al ver que tú puedes hacerte caer, se irá delante de tu presencia, tal cual como pasó con Jesús. Jesús lo resistió. ¿Y qué le tocó hacer a Satanás? Irse a molestar a otro lado, porque no pudo contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor nos da las armas para que nosotros podamos este, tener una vida exitosa y victoriosa. Y el arma que Él nos da es que nosotros cimentemos nuestra casa en Él. ¿Y cómo cimentamos nuestra casa espiritual, nuestro templo, nuestra vida en Él? Siendo hacedores de la palabra, escuchándola y poniéndola por obra. Dice la Escritura, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, si yo no escucho la palabra, entonces no voy a poder incrementar mi fe, la medida de fe que me fue entregada. Y Dios necesita que tú y yo estemos fuertes. Y Dios necesita que tú y yo podamos ser soporte de nuestras propias vidas, pero que también seamos soporte de la vida de otras personas. Y para eso Él te necesita a ti y a mí fuertes, para que tú puedas ser como el cerdito grande que pudo ayudar a sus dos hermanitos y cubrirlos en su casita. Porque siempre va a haber
a alguien a tu lado que necesite refugio para entender el amor de Dios en los momentos de crisis, porque alguien más grande, alguien, su hermanito mayor, tomó la decisión correcta de edificar su vida sobre la roca. Que Dios, en su infinita misericordia, no recuerda ese mandamiento. Nos recuerda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues cualquiera que te rodea. Y entonces ya estuvo bueno de hacernos el de la vista gorda, de es que yo no puedo, es que perdones él. No, o sea, ya esos cuentos ya están para recogerse, ya estamos muy viejos ya, para que andemos dándonos el lujo de introducir en nuestros cimientos grietas. Cada vez que usted pone por obra una instrucción de Dios, usted está edificándose en la roca. Pero cada vez que toma la decisión consciente de no obedecer, está agregando una grieta en su cimiento. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Rey, porque tú nos recuerdas, Señor, que posiblemente nuestros cimientos tengan grietas, Señor, que tenemos que sanar. Hoy te presento mis cimientos, Señor. Te presento los cimientos de cada uno de mis hermanos, Padre. Y te pedimos ahora, Señor, que nos des la entereza, Señor, que nos des la perseverancia para poder reparar toda grieta en nuestros cimientos, Señor. Que ya no seamos más insensatos, Señor, dejando de hacer tu palabra cuando somos conscientes de lo que debemos hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dirígenos, Señor. Dirige nuestras vidas, Señor, porque a veces solo no podemos. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres amor, Señor. Regálanos de tu amor para poder darle amor a otros, Señor. Porque solos no podemos, Padre. Solos no podemos, Señor. No podemos, Padre bendito. No tengo fuerza, Señor, muchas veces para amar, pero tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, Señor. Díselo en esta mañana, Señor, me cuesta, pero tú eres mi fuerza. Ayúdame, Padre. Ayúdame a poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdame a cerrar el pico cuando estén chismeando, Señor. Ayúdame, Padre, a no hablar en contra de mis hermanos, Señor, de mis compañeros de trabajo, de mi jefe, de mis amigos, Señor. Ayúdame, Señor, a guardar mi boca, Padre bendito, de palabra que no provenga de ti. Ayúdame, Señor, a mostrar tu amor al mundo. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en esta mañana te lo pedimos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Padre bendito, a reestructurar los cimientos de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias, Señor, porque creemos, Padre bendito, que tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.